Bienvenidos a todos. Hoy nos reunimos para explorar un tema que, aunque a menudo se relega al último capítulo de los manuales técnicos, constituye en realidad el cimiento de cualquier carrera. La ética profesional no la entendemos solo como un catálogo de prohibiciones, sino como el quehacer que pone al individuo en relación consigo mismo y con su contexto social. Así es. De hecho, a menudo, como señala la investigadora Miriam Herrera Aguilar, la comunicación humana y por extensión pues nuestra labor profesional es como una orquesta de música, donde cada uno participa con sus gestos, con sus silencios, aunque no tengamos como una partitura rígida. Sin embargo, pues cuando esto se lleva a la praxis, necesitamos algo que guíe precisamente nuestros pasos para cuando la música se vuelva caótica. Vivimos en un momento crítico. Gabriela Naranjo Guevara advierte que muchos jóvenes llegan a la educación superior con una estructura valoral poco consistente, donde el plagio o la falta de responsabilidad son síntomas de un vacío moral profundo, en un mundo donde el tener parece vencer al ser. El estudiante y el profesional a menudo caen en el relativismo absoluto. Todo es según el juicio de cada uno. Para ponernos en contexto, hablemos por ejemplo de una serie como Game of Thrones. Pensemos entonces en Baelish, o más conocido como Littlefinger o Meñique en español. Para él, el caos es una escalera y la ética se convierte en un obstáculo para precisamente el poder. Pero ¿es sostenible una sociedad llena de Littlefinger o Meñique? Naranjo Guevara menciona que hoy se reconoce más el poder adquisitivo de un profesional que la rectitud de sus acciones. Por eso, hoy queremos justificar por qué un personaje como Ned Stark, desde su trágico final, representa un modelo de ética que, aunque difícil, es racionalmente necesario para la supervivencia de una comunidad y en un ambiente ético. Para profundizar, debemos distinguir entre ética y moral. Miguel Ángel Polo Santillán nos ofrece 4 versiones para entender este vínculo. Académicamente, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, mientras que la moral es el ámbito de las normas y acciones tradicionales. Pero la versión que más nos interesa es la que propone Polo Santillán. Ahí dice que la ética es como el arte de aprender a vivir bien. Bajo esta mirada, la ética trasciende lo moral porque no se acepta la tradición por inercia, sino que pasa por el filtro de esa razón dialógica. Es una justificación racional poderosa. No somos animales con respuestas automáticas. Como dice Adela Cortina, los seres humanos tenemos la necesidad de justificar nuestras decisiones usando la inteligencia para ajustarnos a la realidad. Si un profesional actúa sin ética, no solo rompe una regla, sino que renuncia a su capacidad racional de elegir el bien común sobre el impulso egoísta. Polo Santillán argumenta que aquel que ejerce la ética o el eticista puede comprender, evaluar y proponer. En la praxis, entonces, esto significa que no basta con conocer el código deontológico. Justificar la ética racionalmente implica entender que nuestras decisiones afectan la voluntad objetiva tanto de la familia como de la sociedad o del estado del país pues, donde vivimos, como lo diría por ejemplo Hegel. Esto nos lleva a las éticas aplicadas que surgieron en los años 60 y 70 para responder a dilemas cotidianos. Mauricio Alexander Murillo Hoyos explica que una profesión no es solo un cúmulo de conocimientos técnicos, es el ejercicio de un ámbito de poder que la sociedad nos ha otorgado a través de la universidad. Ese entonces es un punto vital, porque los comunicadores acarrean con el poder de la información. Los médicos, por ejemplo, el de la salud, los abogados, el del derecho. Y pues si realizamos nuestro trabajo con una visión puramente economicista, y sin ningún rasgo moral, estamos traicionando precisamente ese poder que se nos otorga. La ética entonces exige que el profesional no sea de cualquier manera, sino un profesional de un particular modo, que siempre busque la excelencia y ese camino de rectitud. Volviendo a la cultura popular, imaginen a un maestro en la ciudadela en el universo de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Su conocimiento no le pertenece a él, sino al servicio del reino. Si oculta información sobre los caminantes blancos por beneficio personal, su técnica sigue siendo correcta, pero su praxis es nula éticamente. Murillo Hoyos recalca que el ejercicio profesional
no puede carecer de anclaje ético y referente social. En otros experimentos sociales que se han hecho recientemente, podemos reflexionar sobre la empatía que tienen las personas. En experimentos sociales, como lo mencionaba, hay personas que ayudan a otros en la calle. Sin embargo, cuando estos se muestran como personas en situación de calle, esa ayuda puede tardar incluso 15 o más minutos sin que nadie se acerque. Como profesionales, estamos sesgados precisamente por la apariencia de nuestros clientes o colegas. Es fascinante cómo reacciona nuestra mente. Los estudios sugieren que si la decisión es impersonal, usamos la corteza prefrontal dorsolateral asociada al razonamiento, pero si tenemos que empujar físicamente a alguien, se activan áreas emocionales y nuestra brújula moral cambia. En la vida profesional muchos dilemas son así. A veces es fácil tomar una decisión ética desde un escritorio, pero es doloroso cuando el costo es humano y directo. La ética profesional nos obliga a superar esa selección de parentesco o sesgo del grupo que nos hace ayudar solo a quienes se parecen a nosotros. Un abogado ético defiende el derecho, no solo al que viste bien. La bolsa de papel marrón que hacía que los transeúntes ignoraran a un hombre necesitado en el experimento es un recordatorio de que nuestros cálculos morales a veces son prejuicios disfrazados. Otra cosa, no podemos ignorar el impacto de la tecnología. Murillo Hoyos nos advierte sobre los riesgos de Internet y las redes sociales, donde la privacidad ya no existe. Es ético usar entonces los avances científicos para fabricar algunas armas de destrucción masiva o para manipular la genética sin control o incluso para multiplicar la desinformación en las redes sociales. Aquí la ética aplicada se vuelve bioética. Debemos preguntarnos por la moralidad de los procesos, como la clonación o la capacidad de diseñar hijos, entre comillas, para quienes tienen poder adquisitivo. El profesional de hoy no solo maneja herramientas, maneja el futuro de la especie, como señala Herrera Aguilar. Lo digital interconectado no es solo un entorno, es ya parte orgánica de nuestra población. Para mencionar otra serie, podemos hablar también de Black Mirror. En casi todos sus capítulos están siempre poniendo en jaque lo que sucede cuando la técnica corre más rápido que la ética. Entonces, a partir de eso nos deberíamos preguntar ante el profesional ético si debe ser un freno racional que se pregunte no solo si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. Entonces, ¿pueden enseñarse la virtud? Naranjo Guevara cita a Adela Cortina para decir que la educación ética debe fomentar la autoestima y el autoconcepto en el joven universitario, para que no se le olvide de sí mismo. Y sí, aquí es donde entra la universidad, porque la universidad tiene la responsabilidad social de formar generaciones que ayuden al mejoramiento de la comunidad. Pero ojo, no debe ser un adoctrinamiento. Las normas éticas deben sugerir el diálogo y la reflexión, permitiendo entonces que el estudiante saque sus propias conclusiones y pueda llevar un camino ético. Herrera Aguilar menciona que la antropología de la comunicación nos exige saber ver, saber estar y saber escribir. Trasladada a la ética significa observar nuestra realidad profesional sin escafandras, estar presentes para el otro y ser capaces de narrar una historia profesional que tenga un sentido humano. Para concluir esta ponencia, queremos invitar a una reflexión final. La ética no es un lujo para tiempos de paz, es una necesidad urgente en la crisis. Polo Santillán nos recuerda entonces que la ética es pensar que nos involucra y nos pide una respuesta personal. No se trata de estudiar la virtud para saber qué es, sino para ser virtuoso, para seguir ese camino ético o esa brújula ética. Ser un profesional ético es, en palabras de Cortina, tener la capacidad de enfrentar la vida gracias a la estima de nuestros propios proyectos y el reconocimiento de los demás en una comunidad de diálogo. Es rechazar la idea de que el fin justifica los medios y entender que aunque la televisión nos diga que la felicidad es poder adquisitivo, la verdadera satisfacción profesional viene de la rectitud y la solidaridad. No sean entonces como Cersei Lannister, cuya visión del mundo es tan estrecha que solo cabe su ambición.
Sean profesionales capaces de ver la orquesta completa, de reconocer al invisible en la calle y de usar su poder para construir y no destruir, y más aún si estamos desde la profesión de la comunicación social y el periodismo, cuya misión es principalmente social. Porque al final del día, la técnica nos da el cómo, pero la ética es la única que puede decirnos el por qué. Muchas gracias por su atención.